¿Te ha sucedido alguna vez una coincidencia tan sorprendente que te pareciera mágica, como si el universo te estuviera mandando una señal? Probablemente alguna vez te ha pasado que tienes un problema en mente y lees una frase de un libro o un anuncio publicitario que se relaciona con lo que te ocurre, que has pensado en alguien y te lo encuentras de repente, o que recuerdas una canción y ésta suena por la radio. Todo esto son hechos relativamente habituales que atribuimos a la casualidad o el destino. Todos hemos experimentado en alguna ocasión una coincidencia que parecía tan improbable que nos resulta mágica e increíble, como si existieran conexiones entre sucesos, personas o informaciones, como si se trataran de hilos invisibles que tan solo podemos comprender por momentos. Según el psiquiatra suizo Carl Jung, estos patrones de tu vida no son casualidad, sino sincronicidad, uno de los aspectos más enigmáticos y sorprendentes de nuestro universo. Entonces, ¿realmente existen las casualidades? Seguramente has escuchado 1000 veces, las casualidades no existen, sino las causalidades. Y es así. La vida está llena de causalidades y todas ellas responden a la ley de sincronicidad, aunque nunca la hayamos experimentado por nosotros mismos o tal vez nos haya pasado desapercibida. La sincronicidad es más habitual de lo que puede parecer. Si se analiza la historia, encontraremos que está llena de estas casualidades significativas. Hay tantas, en ámbitos tan distintos y en épocas tan diferentes, que un simple listado de todas daría para llenar más de un libro. Una de las que se suele repetir frecuentemente tiene a Anthony Hopkins como protagonista. Antes de que comenzara el rodaje de La mujer de Petroca, el actor buscó por todas las librerías de Londres la novela de George Fairbairn, en la que se basaba el guión, pero no logró comprarla, pues estaba agotada. Un día en la estación de metro de Leicester Square, encontró precisamente un ejemplar de ese libro en un asiento del vagón, y curiosamente el ejemplar estaba lleno de anotaciones. Un par de años más tarde, durante el rodaje de la película, Hopkins conoció al autor de la novela y le contó la anécdota. La sorpresa del escritor fue increíble, ya que él la había prestado a un amigo, ese ejemplar con algunas anotaciones, pero que éste lo había perdido en el metro exactamente por las mismas fechas. Cuando Hopkins le mostró el libro que había encontrado, debido a lo poco usual de la situación, ambos quedaron muy sorprendidos. No solo había dado con el libro que había buscado con tanto afán, sino que además se trataba del mismo ejemplar que había perdido a Fairbairn. Así que podemos tener mucho cuidado con descartar inmediatamente las cosas como mera coincidencia, y también tiene importantes implicaciones para muchas de las cosas que experimentamos en nuestra vida cotidiana, cosas que podríamos estar tentados a tachar como una simple coincidencia. Cuando estás en el camino correcto, el universo te guiña y asiente de vez en cuando para hacértelo saber, y una vez que empiezas a notar estas pequeñas pistas cósmicas, entenderás que estás sincronizado con el camino de lo sorprendente y favorable en tu vida. Empezarás a ver en todas partes estas pistas. Se trata de lo que el psicólogo suizo Carl Jung llamó como sincronicidades. Carl incluyó las sincronicidades de la forma implícita en toda su investigación, aunque no fue hasta su obra de 1952, Sincronicidad como principio de conexiones acausales, cuando ahondó en ellas. En la sincronicidad se da una coincidencia entre una realidad interior subjetiva y una realidad externa objetiva, en la que los acontecimientos se vinculan a través del sentido que nosotros les damos. Del mismo modo que podemos conectar eventos por causa y efecto, también podemos conectar su significado. El británico Sonny Clark, un empedernido apostador de las carreras de caballos a finales de los 60, leía el programa de carreras hasta que el sueño lo vencía, y mientras dormía
se le revelaban los resultados de al menos 3 carreras. Desafortunadamente, cuando empezaba a disfrutar de esa sincronicidad, la muerte lo sorprendió en un vuelo de placer a Japón. La sincronicidad se produce cuando hay una coincidencia significativa, un deseo tan ardiente que nada lo apaga. Sin embargo, el énfasis recae en la palabra significativo, pues ocurre cuando un evento percibido internamente, sueño, visión, premonición, pensamiento o estado de ánimo, denota una correspondencia en la realidad externa y por consiguiente la imagen interna se ha hecho realidad en el mundo interior y el mundo exterior, dando un sentido favorable a tu vida. A menudo, esto ocurre cuando estás pensando en algo y luego casi instantáneamente te das cuenta de que hay algo más que está conectado con lo que acabas de pensar o sentir. Pero, ¿por qué ocurre esto? Chang creía que la vida no es una serie de acontecimientos aleatorios, sino la expresión de un orden superior que llamaba unos mundus. El término unos mundus proviene del filósofo griego Heráclito, para hacer referencia a este principio unificador que también se encuentra de alguna manera presente en su concepto de inconsciente colectivo. De hecho, este concepto guarda una sorprendente similitud con la idea de Pitágoras de que todo el universo está conectado por una estructura básica de números y según Chang, todos estamos conectados dentro de una red que nos da una sensación de totalidad universal. Y esta comprensión es más que un simple ejercicio intelectual como un despertar espiritual. Además, se cree que la sincronicidad juega un papel similar al de los sueños y su propósito es cambiar nuestro pensamiento consciente para conectar con esta gran conciencia universal. No obstante, no se niega que las coincidencias puedan ocurrir, pero al mismo tiempo hay que admitir que hay alguna coincidencia que está conectada de forma tan significativa que sus posibilidades de ocurrir serían tan poco probables que son prácticamente imposibles de explicar. Por esta razón, no deberíamos ignorar la sincronicidad cuando ocurre. En cambio, debemos prestarle mucha atención. El problema de la sincronicidad había desconcertado a Chang durante mucho tiempo. Cuando investigaba los fenómenos del inconsciente colectivo, seguía encontrando coincidencias que estaban conectadas de manera tan significativa que rompían todas las probabilidades estadísticas. A la intuición de que Chang, de que la vida de cada uno de nosotros está salpicada de acontecimientos que tienen una profunda conexión con nuestro inconsciente, le siguió un episodio. Un paciente le estaba contando un sueño en el que estaba presente un escarabajo dorado. Justo durante la sesión, Chang escuchó algo chocando contra el cristal de la ventana, atrayendo su atención y qué sorpresa se llevó cuando, yendo a comprobarlo, vio que se trataba nada menos que de una cetonia, un insecto similar al escarabajo de un color verde dorado. Ahora bien, Chang describe 3 categorías de sincronicidad. En la primera presenta la coincidencia entre un contenido mental, como un pensamiento, sentimiento o un sueño, y un acontecimiento externo. Por ejemplo, recibir una llamada de alguien en la que estabas pensando. La segunda es la coincidencia entre una visión interna y un suceso que sucede lejos de ahí, como soñar con un accidente o acontecimiento que ocurre en la realidad. La tercera categoría consiste en tener una imagen de algo que posteriormente acontecerá en el futuro y resalta que las imágenes en las que se basa la sincronicidad no necesariamente se presentan de manera literal, sino que pueden manifestarse de manera simbólica. Estos fenómenos misteriosos nos han cautivado desde siempre. En la Grecia antigua, Pitágoras hablaba de la armonía de todas las cosas. Heráclito también creía que el mundo estaba gobernado por un principio de totalidad. Hipócrates, el padre de la medicina, creía que todas las partes del universo estaban unidas las unas con las otras
en una visión que le llevaba a explicar las evidencias significativas como elementos simpáticos que se buscan los unos a los otros. En Oriente, la filosofía taoísta o la espiritualidad budista o hinduista también concebían un universo interconectado e interdependiente. En las tradiciones chamánicas, las sincronicidades se interpretan como una especie de señal de radio que indican hacia dónde podemos tomar decisiones y métodos. Tomar decisiones adecuadas. He aquí otro ejemplo común de una sincronicidad. Si una noche sueñas con alguien y al día siguiente te encuentras con esa misma persona, podrías preguntarte, ¿por qué esta persona llega a mi vida en este momento? ¿Qué significa esto y cuál es el mensaje que debo extraer? Esto nos lleva a un plano más allá del mundo material e implica un orden más profundo e invisible en el universo, porque en un sentido mucho más amplio, todo nuestro universo y la vida misma pueden considerarse una coincidencia casi imposible. Muchos científicos han señalado que las leyes físicas que vemos a nuestro alrededor parecen estar perfectamente dispuestas de la forma adecuada para sustentar la vida tal y como la conocemos. También sabemos que hay constantes matemáticas en la naturaleza que nos rodea, como la velocidad de la luz y la fuerza de la gravedad, y todos estos números parecen ser los adecuados para que nuestro universo contenga vida. Si fuera un poco diferente el universo, se colapsaría o no tendría los elementos químicos necesarios para que se formen estrellas o planetas. Es una pregunta que merece la pena hacerse. ¿Es solo una coincidencia que las leyes de la naturaleza y las constantes matemáticas que vemos en el universo sean exactamente como son y que por casualidad estén dispuestas de tal manera que hagan posible el mantenimiento de la vida? Esto ha llevado a lo que muchos científicos han llamado la idea del ajuste fino del universo. Por otro lado, los estudiosos de este concepto pronto se dieron cuenta de que las sincronías suceden más a menudo en periodos de transición, de cuestionamiento personal o de crisis vital. Son muy frecuentes cuando acaba de suceder una muerte o un nacimiento cercano, acontecimientos que suelen volver la vida al revés. Chang creía que las sincronicidades son un reflejo del proceso psicológico profundo y que nos aportan mensajes que adquieren significado y nos pueden servir de guía desde el momento en que se corresponden con estados emocionales y experiencias internas. Si profundizamos aún más, encontramos otro tipo de sincronicidad que tiene que ver con los números. Según la numerología, cuando ves números que siguen apareciendo en tu vida una y otra vez, en diferentes situaciones y en distintas maneras, no es un accidente, está ocurriendo por alguna razón. De igual forma, mirar el reloj o la hora en el teléfono constantemente, las horas de las horas dobles, horas espejo o espejo invertido tales como 22:22, 12:12 o 12:21 es lo que se denomina sincronía de horas. De la misma manera que un sueño recurrente puede entenderse como un mensaje de tu subconsciente, un número que sigues viendo en tu vida puede entenderse como un mensaje del universo. Ahora bien, que aproveches o no ese mensaje depende de ti. En numerología, estos números recurrentes se llaman números angelicales. Además, pueden ser valiosas pistas sobre las oportunidades que ya existen a tu alrededor. Así las cosas, piensa, ¿has notado alguna extraña o maravillosa coincidencia en tu vida? Las sincronicidades acompañan las fases cruciales del proceso de individuación, pero con demasiada frecuencia pasan inadvertidas porque el individuo no ha aprendido a estar atento a tales coincidencias y a darle sentido en relación con el simbolismo de su vida interior. Cuanto más alerta estemos respecto a nuestro entorno, más probabilidades habrá de que ocurran sincronicidades a nuestro alrededor.
a menos que prestemos más atención. Desde pequeñas conversaciones, canciones de la radio o mensajes publicitarios en alguna valla, un banner de tu ordenador o móvil, por ejemplo, hasta esos encuentros aparentemente fortuitos. Solo hay que estar atentos, fluir, forzando un poco la ocurrencia de los sucesos, mantener una actitud receptiva y de apertura, dejándonos llevar por nuestra intuición y nuestra sabiduría interior. Debes conectar con esa magia que nos ofrece la experiencia de la sincronicidad y, si sabes escucharla, puede convertirse en una buena guía para tu vida. Quizás esta sea una de las muchas leyes universales que no pueden ser probadas con demasiada seguridad. Sin embargo, su presencia ha guiado la vida de multitud de personas y está presente a lo largo de la historia. Tú puedes sacar partido de esta misteriosa ventaja de conocer cómo funcionan algunas cosas del universo. Solo debes prestar atención a aspectos personales. Empieza un nuevo curso favorable en tu vida con gratitud y acepta la magia en cada momento. Ahora bien, ¿qué debes hacer con este nuevo conocimiento? Compartirlo con aquellos que lo necesitan. Regálanos un like si te gustó el video. Hasta el próximo contenido.